Bueno, y ahora vamos a hablar de los mandamientos de la Iglesia. Los mandamientos de la Iglesia. La Iglesia, ustedes saben que existe porque Jesucristo la quiso. La Iglesia es obra de Dios, obra de Jesucristo. La Iglesia no fue un buen invento que tuvo San Pedro y los apóstoles, ¿no? Jesucristo quiso esa Iglesia, Jesucristo quiso darle los sacramentos como medios de salvación. Jesucristo además le dio a la Iglesia esa potestad para enseñar, para gobernar. Y justamente en esa potestad, en ese poder que tiene la Iglesia, puede ella también gobernar e imponer preceptos, mandamientos, enseñanzas. Entonces, los 3 primeros mandamientos de la Iglesia los hemos ido tratando durante estos últimos programas, ¿no? Que son: oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, y confesar y comulgar cuando lo manda la Iglesia. Ahora, el 4.º mandamiento de la Iglesia es el ayuno y la abstinencia los días determinados por la Iglesia. Vamos a ver un poquito ahora qué quiere decir ayuno, qué quiere decir abstinencia y cuáles son los días que manda la Iglesia, ¿no? Por favor, Mónica, ¿qué es abstinencia entonces? La abstinencia consiste en no tomar carne. Obliga desde los 14 años cumplidos hasta el final de la vida. Obligación de ayunar tienen todos los católicos que han cumplido 18 años y no han cumplido los 59. Bien, entonces abstinencia es abstinencia de carne, de abstinencia. Y uno dice, bueno, padre, pero a mí no me gusta tanto la carne y me gusta más el pescado. ¿A mí me convendría hacer abstinencia de pescado? Y mira, Dios, haz lo que quieras, pero lo que manda la Iglesia es la abstinencia de carne, ¿no? Abstinencia de carne. Si vos querés mortificarte, bueno, no comas carne y tampoco comas pescado, digamos, pero la abstinencia es de carne, ¿no? Y obliga desde los 14 hasta el final de la vida. El ayuno, en cambio, el ayuno, ya veremos, el ayuno es sinónimo de pasar un poco de hambre. Eso es el ayuno. Y el ayuno, los católicos lo vivimos desde los 18 años hasta los 59. ¿Quiénes no están obligados al ayuno de abstinencia? Por una cuestión de lógica y sentido común, una persona que pasa verdadera hambre, como puede ser los verdaderamente pobres, no tienen por qué hacer ayuno de abstinencia. Los enfermos tampoco. Los obreros que efectivamente se dedican a un trabajo durísimo, gastando gran cantidad de calorías, podían desfallecer si hicieran ayuno o abstinencia, ¿no? Entonces, en fin, por lo menos los obreros cuando tienen que realizar esos trabajos tan... Tampoco los que no tienen habitualmente uso o razón. ¿Y cuáles son los días de ayuno y abstinencia? Bueno, para que no nos quejemos tanto, ¿no? Porque son solo 2 días. 2 días de los 365 del año, 2 días, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. 2 días. Estos 2 días hay que hacer las 2 cosas, tanto el ayuno como la abstinencia. En cambio, son días de abstinencia y solo abstinencia todos los viernes del año que no caigan en festivo. Esto la gente mucho no lo sabe. No sabe que todos los viernes del año hay que hacer abstinencia. Lo que pasa es que, ya veremos, la Santa Sede y el Código de Derecho Canónico ha establecido que las conferencias episcopales pueden permitir que uno reemplace esa abstinencia de carne de los viernes por otro tipo de obra de piedad, de mortificación, de sacrificio, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Te pido que me leas, por favor, Mónica. La Conferencia Episcopal Argentina promulgó la siguiente legislación complementaria el 19 de marzo de 1986. A tenor del canon 1253, se retiene la práctica penitencial tradicional de los viernes del año consistente en la abstinencia de carnes, pero puede ser sustituida según libre voluntad de los fieles por cualquiera de las siguientes prácticas: abstinencia de bebidas alcohólicas o una obra de piedad o una obra de misericordia. Muy bien, entonces está clarísimo. Ahora vamos a seguir explicando, pero nos explica claramente entonces que nosotros podemos reemplazar la abstinencia de carne por no tomar bebidas alcohólicas o por hacer una obra de piedad o una obra de misericordia. ¿Qué más nos dice la Conferencia Episcopal? Esto ya lo hemos leído. Dice, hay solo 2 días de ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Por ayuno podemos entender no hacer sino una sola comida al día, pero no se prohíbe tomar algo de alimento a la mañana y a la noche,
guardando las legítimas costumbres respecto a la cantidad y calidad de los alimentos. O sea, una forma bastante normal y común, corriente de vivir el ayuno es la siguiente, ¿no? Hacer un desayuno bebido, ¿no? O sea, tomarse algo bebido o comiendo muy poquito, un almuerzo normal, omitir la merienda y después a la noche una comida frugal, ¿no? Vegetales, huevos, algo así. Entonces efectivamente uno lo que hizo es una comida fuerte en el día y después, digamos, el resto del día pasó un poquito de hambre, que tampoco es un gran sacrificio, no es algo que cueste tanto, ¿no? Evidentemente, como dice aquí, si no lo dice aquí lo dice más abajo, el corazón siempre tenía que acompañar esto, ¿no? Porque esto no es una cuestión sencillamente formal o una costumbre, o no es porque uno le venga bien porque está haciendo régimen, digamos, sino que uno acompaña con el corazón esa mortificación, ese sacrificio, que es como una manifestación de adoración, de alabanza, de reconocimiento a Dios, y ofrecemos algo que nos cuesta un poco, ¿no? Con respecto, te pido, Mónica, si me puedes leer esta segunda parte. Con respecto a las obras de piedad que reemplazan la abstinencia, pueden ser el Vía Crucis, el Rosario, la adoración al Santísimo prolongada. En cuanto a las obras de misericordia, podemos recordar las espirituales y corporales. Que ya hemos dicho al comenzar el programa, ¿no? Entonces uno puede reemplazar esta abstinencia de los viernes con el rezo del Rosario, del Vía Crucis, hacer una visita al Santísimo, no sé, prolongada quiere decir 15 a 20 minutos, media hora, que no es una visita de entrar y salir de la iglesia, ¿no? O cualquiera de estas obras de misericordia, las espirituales corporales de las que hemos hablado. Evidentemente no es pecado grave una violación esporádica de la ley, o sea, si uno se olvidó, ¿no? Y yo creo que algún día me pasó en la historia de mi vida, algún miércoles de ceniza, por ejemplo, de haber hecho al mediodía el ayuno, la abstinencia, y a la noche me invitaron a comer o así, o de pronto y me sacaron algo que tenía carne, y después digo, uy, bueno, bendito sea Dios, ¿no? O sea, si uno se comió carne y no se dio cuenta, se equivocó, paciencia, ¿no? O sea, eso no es ningún pecado, más si fue totalmente involuntario y uno tenía justamente las ganas de vivirlo, pero a veces uno puede... Lo que sí podría ser pecado, evidentemente, es no hacerlo por menosprecio, evidentemente, yo no lo voy a hacer porque yo no creo en la iglesia, porque yo no creo en los curas, porque esto yo... Bueno, evidentemente, ¿no? O si uno no le da ningún tipo de importancia. Tampoco será pecado si hay desconocimiento, porque efectivamente mucha gente esto no lo sabe, lo hemos dicho, ¿no? Mucha gente no lo sabe, que efectivamente los viernes, todos los viernes del año hay que hacer abstinencia o reemplazar la abstinencia de carne por alguna de estas obras de piedad o caridad. Bueno, aquellas personas que no lo saben, bueno, bendito sea Dios. De todas maneras, existe siempre una cierta obligación de formar la propia conciencia, ¿no? Y conocer estas cosas. Bueno, hacer penitencia es obligación de todo cristiano, es lo que les decíamos recién, que tiene que acompañar el corazón, ¿no? Bueno, el quinto mandamiento es ayudarle en sus necesidades. Es deber de los fieles atender según las posibilidades de cada uno, con su ayuda económica, al culto y al decoroso sustento de sus ministros, ¿no? De sentido que bueno que es poder colaborar justamente con las obras de caridad que se realizan en todo el mundo, colaborar con el seminario, colaborar con el sustento de los sacerdotes, muy importante. Bueno, y terminamos con la lectura de este artículo del Código de Derecho Canónico. Por favor, Mónica. ¿Qué nos dice? Los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. Y además de estos mandamientos, 5, seguir leyendo porque también 2 más enumera el Código. Además de estos mandamientos más generales, la Iglesia tiene también otros, como por ejemplo la prohibición de asistir a escuelas ateas o a centros en los que se enseñen cosas contrarias a la doctrina católica. Otro mandamiento de la Iglesia es no contraer matrimonio opuesto a las leyes de la Iglesia. Muy bien. Bueno, y hasta aquí llegamos entonces con los mandamientos de la ley de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo creo que han sido muy claros los desarrollos, los programas que hemos ido exponiendo, gracias en gran parte a la bibliografía que utilizamos, que es el libro Para Salvarte, del Padre Loring,
y el catecismo y el compendio del catecismo, temas importantes y temas para la vida. Ojalá nuestra Madre del Cielo nos ayude a vivir los mandamientos de la ley de Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y al prójimo como Jesucristo nos ama. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa. Gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.